Bona tarda. Avui estic a les instal·lacions d'Stern Motor Vic i he vingut a deixar la Marco Polo perquè li facin una revisió i així conèixer una mica a la gent que hi treballa. Hola, Xavi. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Molt bé. Bé, pels qui no ho sapigueu, el Xavi és el cap de taller d'Stern Motor Vic i avui, Xavi, m'agradaria que m'expliquessis què li faràs a la meva Marco Polo. Bé, doncs li farem el manteniment i com has pogut comprovar, els pneumàtics estan bastant desgastats i aprofitarem per canviar-los i aprofitarem per fer-hi el nostre mètode que tenim, el Dual Service. El Dual Service? Què és el Dual Service? És un mètode que tenim per agilitzar el que és la reparació, que és posar dos operaris i així minimitzes el temps de l'estància del client a les nostres instal·lacions. Molt bé, Dual Service, dues persones al servei. Exacte. Fantàstic. Doncs mentrestant feu el Dual Service, jo aniré a saludar el David Climent, que m'ha de donar una coseta. Perfecte. Hola, David. Hola, Núria. Què tal, com estàs? Molt bé, bona tarda. Molt bé, què et portes aquí? Doncs mira, que tinc una raqueta perquè la Marta Marrero m'ha dit que t'espera a la pista. A mi? I tant. Però si jo he jugat poquíssim al pàdel i em vols fer jugar amb la Marta Marrero. Home, quina millor jugadora de pàdel que la Marta Marrero perquè et faci unes classes. Sí, és com si et fes anar a jugar amb el Messi, a veure què passaria. Hòstia, encantadíssim, encantadíssim. No, doncs jo estaré encantada d'anar a jugar amb la Marta. Escolta'm, per cert, aquest concessionari és enorme, és molt gran, no? És enorme, és enorme. És molt Tenim gran. aquestes instal·lacions per als nostres clients perquè poden veure tot un ventall de models amb diferents versions, vehicle industrial, turismes, SUVs. Jo crec que són de les millors instal·lacions que pot tindre. Estem aquí des del març del 18, com a Stern Motor. Fa poquet. Sí, són noves les instal·lacions. Doncs es respira bon rotllo, la veritat. Molt bé. Home. Escolta'm, jo no vull fer esperar la Marta, per tant, me'n vaig cap al club de pàdel i ja t'explicaré què ha passat. Sort. A veure si li puc fer algun puntet. I tant que sí, segur que ho faràs. Vinga, David. Vinga, Núria. Adéu. I mentre marxo cap al pàdel, us deixo amb un consell de la Cèlia de com canviar la pila del comandament de les claus del cotxe, que a molts de nosaltres ens ha passat que ens hem quedat sense piles i no sabem què carai fer. Doncs la Cèlia ens ho explicarà. I sobretot estigueu atents a l'entrevista perquè ens faran una pregunta: on va néixer la Marta Marrero, d'on és? I qui la contesti correctament entrarà en el sorteig d'aquesta jaqueta Stern Motor, que, com veieu, doncs, és xulíssima. Soc la Cèlia, estem a Stern Motor i els vull mostrar les diferents funcions que fa un dels nostres comandaments. Sense necessitat de tenir el motor encès, el comandament és capaç d'obrir el portó posterior, baixar i pujar les finestres i realitzar també l'apertura del sostre. En el cas que les piles del seu comandament es quedin esgotades, el vehicle li avisarà que la clau no és reconeguda o que convé renovar les piles del mando. Amb la clau i sense les piles, el vehicle arranca el motor. Al nostre departament de recanvis poden trobar les piles específiques. Si detecta que algunes de les funcions d'apertura no les fa correctament o el LED de color vermell canvia d'intensitat, probablement sigui perquè el mando necessita un canvi de piles. Apretant aquesta palanca pot sortir la part metàl·lica de la mateixa clau i pressionant en aquesta ranura podem extreure la tapa superior. Només traient la clau, donant-li una volta i
Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a la familia Sternmotor, benvinguda. ¿Qué te atrajo de Sternmotor? Pues muchas gracias, la verdad que estoy encantada de formar parte de esta gran familia que parece ser. Estoy deseando conoceros a todos y la verdad que me atrajo mucho la cercanía de tanto Kim Badía como David Climent. La verdad que desde un principio pues, me mostraron mucha ilusión por la confianza que me depositaron. Luego Kim, aparte, es cliente de mi club, con lo cual ahí me ganó. Le gusta el pádel. Le gusta mucho el pádel. Gente que le gustan mucho los deportes y el pádel sé que es uno de sus deportes preferidos. Sí, sobre todo el enfoque un poco diferente, ¿no?, de lo que venimos acostumbrados de cómo promocionar el Sternmotor, ¿no? Yo creo que todos los eventos que hacen, pues me parece, bueno, estoy deseando poder disfrutar de ellos y la verdad que también tengo que decirte que soy muy fan y no es por peloteo de Mercedes, siempre ha sido mi marca favorita, con lo cual fue fácil decidirme. Todo funciona, todo encaja, ¿no? Sí. Qué bien. Sí, sí. Oye, me han comentado que tu rutina de entrenamiento es casi militar y a mí me gustaría saber cómo te lo hiciste durante el confinamiento para seguir pues, con la fortaleza esta que te caracteriza. ¿Qué hiciste? Bueno, que me preguntes tú eso, porque vamos, imagino que mi entreno es tu calentamiento. Bueno. Me imagino que yo creo que un poco, sobre todo al principio me tuve que buscar la vida, un poco como todos, al final en casa. No tenía nada de material. En casa no tienes pista de pádel, ¿no? Supongo. No tengo pista de pádel, ni mucho menos, ya me gustaría, pero sí que, bueno, adaptándome con cosas rudimentarias, con una botella con una garrafa, con una bolsa del Mercadona, con cualquier cosa me servía. Y poco a poco, pues cuando vi que ya iba para largo, pues ya me compré un material un poquito más serio. ¿Ciclismo hiciste? Hice bici. Compré una estática y la verdad que me salvó bastante porque el hecho de hacer cardio y eso pues me ayudó mucho, sobre todo a la ansiedad, ¿no? Un poco ahí de no salir, estamos acostumbradas a estar todo el día al aire libre. Imagínate yo, que me subía por las paredes. ¿Tú cómo lo hiciste? Bueno, yo salía de una lesión, de una operación, me operaron justo la semana antes y esto hizo que pues lo pasara un poco mejor, ¿no? Porque igualmente tenía que estar parada y dije, pues bueno, no ha ido tan mal. Pero bueno, fueron pasando las semanas, el tobillo ya se fue regenerando y acabé en la bici dándolo todo. Sí, pero bueno, tengo buen recuerdo. Tenemos algo en común tú y yo, ¿eh? Tenemos muchas cosas en común y esta es la pregunta que sigue, porque tú y yo tenemos una lesión en el tobillo izquierdo. Sí, muy fuerte, ¿eh? Que creo que nos ha marcado nuestra trayectoria deportiva. Sí, totalmente. A mí, yo durante toda mi época en el tenis tuve bastantes problemas en los dos tobillos, pero en el izquierdo era mi punto débil. Y la verdad que el tobillo me retiró del tenis, me operé, me costó bastante recuperarme, seguía con molestias. Luego lo curioso fue que decidí dejar el tenis. ¿Era mucho más agresivo quizás? O el tenis es mucho más exigente, yo creo que también tuve un parón ahí de 4 o 5 meses sin hacer nada, que no estaba acostumbrada, al final vamos siempre corriendo para recuperarnos y yo creo que el tobillo me lo agradeció. Se me fueron las molestias, luego empecé a jugar a pádel así como hobby y no me molestaba y hasta ahora, bueno, justo hace un mes me lesioné el tobillo, pero llevaba 10 años súper bien, sin ninguna lesión. Bueno, toca en fusta, que dicen los catalanes. Oye, porque, a ver, a mí me ha dicho un pajarito que has jugado contra Serena Williams o Venus o una de las dos. Con Serena. Con Serena en un Roland Garros. Sí, no, en Wimbledon. En Wimbledon. Me metió una paliza que, vamos, no sabía por dónde estaba la puerta de salida. ¿Pero esto que eran cuartos o eran las fases previas? Era segunda ronda del cuadro final y no, obviamente con Serena te meten en la pista central y claro, la hierba no era mi superficie favorita ni mucho menos, yo era de tierra batida como buena española y la verdad que lo pasé mal, ¿eh? ¿Ganaste algún juego? Gané un juego. ¡Qué bien! Y solo quería salirme de ahí. Bueno, pero es una bonita experiencia jugar con Serena Williams en Wimbledon. Pues bueno, poca gente lo puede contar y esto es maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¡Qué bien! Bueno, lesiones en el tobillo, yo también pues tengo un máster en eso.
pero bien, al final hacemos lo que podemos y aquí estamos, ¿no? ¿Te han respetado así las lesiones? Me han respetado todas las lesiones, sí, nunca me ha pasado nada. Alguna uña rota, mucha suerte, carreras largas de 170 kilómetros, pero esta lesión que me la hice muy joven me ha acompañado siempre. Y a veces me trata más bien y a veces... Pues... Y una curiosidad, después de una carrera de 170 kilómetros, ¿cuánto tiempo para recuperarte? O sea, bueno, normalmente yo estoy 5 días sin hacer completamente nada, a diferencia de otras carreras más cortas de 90 kilómetros o 100, que al cabo de 3 días ya empiezas a rodar en bicicleta. Una carrera de 100 millas, pues estoy una semana entera quizás sin... Pero bueno, luego se trata de salir a rodar en bicicleta, tomarse la vida tranquila, masajes. A nivel articular, pues quedas muy tocado, pero bueno, a cabo de una semana ya puedes empezar la rutina de entrenamiento y no vuelves a coger el pico de forma al cabo de 3 semanas. ¿Ah, sí? O sea, en 3 semanas ya puedes volver a competir si has hecho las cosas bien hechas, si has comido bien, si has descansado bien. Bueno, lo que haces tú siempre, ¿no? Bueno. Yo te veo a ti muy... Bueno, más o menos. Muy profesional. Después de un partido contra Serena, ¿cuántos días tuviste que...? Poco, porque estaba bastante fresca. Después de esa palizón... Las viste pasar. Bueno. Oye, porque el deporte del pádel es un deporte 50% físico, 50% mental. Ahora, volviendo al pádel, ¿eh? Pues yo te diría que... Si a alto nivel, ya a nivel profesional, te diría que un 60 cabeza y un 40 técnica, porque al final la técnica prácticamente todos la tenemos, ya te digo, a alto nivel, y la diferencia de ser mejor o peor, yo creo que es la cabeza. Claro, es que yo me imagino, como tú viste a Serena aquel día en Wimbledon, la gente y las jugadoras de pádel que tienen a toda una Marta Marrero delante y ya salir a la pista ya la cabeza ya les debe hacer. Bueno, porque no lo a sé. ver, eres un referente, eres una tía fuerte, alta, yo te he visto jugar, impresionas bastante y les debe pasar esto, ¿no? Que pues no lo sé, ya la les verdad. ganas el puntito antes de empezar, esto estoy segura. No lo sé, pero sí que a nivel psicológico yo creo que yo le doy mucha importancia a nivel de presencia, ¿no? El imponer, ¿no?, al rival. Y bueno, mi objetivo es ese, si lo consigo, pues, ya bien. con esa ventaja, ¿eh? Bueno, nosotros los corredores también tenemos nuestros truquitos a veces y también sabemos jugar nuestras cartas. Porque en tu deporte a nivel psicológico yo me imagino que cuando te quedan 70 kilómetros es más cabeza que... Es más cabeza y corazón que patas, porque cuando llevas 70, 80, 90 kilómetros te fallan las patas y lo tienes que llevar todo muy bien estructurado. Yo siempre digo que es como una partida de ajedrez y esta era la siguiente pregunta, de hecho. Yo me rodeo de un equipo, no corro sola, detrás de mí hay una... ¿Te van guiando con...? No, no hay pinganillo. No hay pinganillo, Pero tenemos puntos de asistencia y nos van diciendo, oye, la que va detrás la tienes a 3 minutos o la de delante tal. O tengo las asistencias que me dicen, Nuria, tienes que comer más, tienes que beber más, hay el fisio, hay gente. Detrás nuestro hay un equipo, detrás mío, que me cuida muchísimo. Me imagino que a ti también tendrás todo un equipo que te rodea, ¿no? Sí. Bueno, el pádel ya de unos años aquí se ha profesionalizado muchísimo y el equipo cada vez es más grande, ¿no? Al final... En los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Sí. Y hoy en día pues tengo nutricionista, entrenador, claro. Entrenador físico, entrenador técnico. ¿Dos entrenadores? Sí, el físico y el técnico, el que está en pista y luego el que me prepara físicamente y luego a nivel psicológico. También trabajamos a nivel psicológico. Qué bien. Sí. ¿Y el entrenador físico y el técnico supongo que están trabajando conjuntamente juntos, todo el equipo? Sí. Porque salir a correr algún día, algún Montserrat, al Montseny, ¿te atreverías conmigo o qué? Te tengo que decir que me cuesta un poco la carrera continua, ¿eh? Ya. Los jugadores y jugadoras de pelota os cuesta a todos. Sí, ¿no? Jugadores de básquet, de fútbol, de tenis, de pádel. Parece que asuste, ¿no? Y mis tobillos para la montaña lo veo como, no sé, bueno, pero me tengo que animar, la verdad claro que oye, ¿cuál es vuestra pretemporada? ¿En qué época? Pues acabamos en diciembre
sobre el 20 de diciembre y luego tenemos como un mes de relax y ya luego empezamos pretemporada y a partir de marzo así ya empezamos a competir. Pues te llamaré a partir del 20 a ver si te atreves. Igual a coger unos esquís, a hacer... Yo encantada, me gusta esquiar, ¿eh? Esquí de montaña o pista o ir a correr por Montserrat, yo también. Tomo nota, ¿eh? Venga, sí. A ver, venimos de unas semanas un poco moviditas. Yo tengo entendido que en este deporte es un deporte por parejas, pero el ranking puntúa a nivel individual. Y tú hace unos días has cambiado de pareja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues, ostras, la verdad que he pasado unos días bastante duros porque con esta decisión que se tomó, que tomé, yo pues el año pasado fue mi mejor año a nivel pádel, con Marta Ortega, con mi ex compañera, pues hicimos un año fabuloso, acabamos número 1, conseguimos el objetivo de ser número 1. Del mundo, ¿eh? Sí. Y a final de año decidí pues, que necesitaba pues, un nuevo reto, sobre todo formar un equipo en Barcelona, porque todas mis ex compañeras entrenaban en Madrid, entonces la distancia y todo eso en un deporte por pareja pues se me hacía muy complejo, entonces me apetecía pues, hacer un único equipo aquí en Barcelona con mi entrenador y mi equipo y que mi futura compi pues que se pudiera venir aquí y poder trabajar juntas. Sí, exacto. Entonces, por eso hablé con Paula, ¿no? y decidió venirse, ella vivía en Valladolid y empezamos a entrenar juntas, lo único que ella pues hace poco me dijo que se quería ir a Valladolid, que no terminaba de encajar, de estar a gusto aquí y que de cara al año que viene pues le gustaría irse, entonces a mí eso la verdad que me trastocó un poco porque todavía no estábamos cuajadas del todo como para que el equipo fuera solo, ¿no? Y sobre todo con la distancia y todo eso no lo veía como algo positivo, sino un retroceso. Entonces ahí me replanteé otra vez todo, todo el tema y la verdad que no lo vi, no confié que funcionara a largo plazo y fue por eso que tomé la decisión de dar el paso de cambiar, incluso en este año, que por eso ha habido bastante polémica. Porque normalmente pues la gente, aunque los chicos cambian cada 2 por 3 y no hay polémica, pero con las chicas tú sabes que... Es como dejar a un novio, ¿no? Una novia, ¿eh? Igual. Y nada, que he vuelto con mi ex compi, con Marta Ortega y es súper contenta, la verdad que muy ilusionada. Bueno, todos los cambios al final son a mejor, son decisiones valientes. Y bueno, espero que funcione bien, seguro que a tu compañera le irá bien, porque también tengo entendido que es una buena jugadora de pádel y que todo pues encaje, ¿no? Veremos. ¿Ves? La diferencia en mi deporte es que las decisiones que yo tome pues no afectan a nadie, son ¿no? tuyas, sí. Sí, en cambio un deporte individual o por equipos... ¿Llevas mucho tiempo con tu entrenador? No, yo también he tenido cambios, y es duro, cuesta mucho, porque al final lo haces para mejorar. Y cuesta, ¿no? Un entrenador que llevas muchos años trabajando y era una cuestión de tener nuevos retos, nuevos objetivos, nuevas ilusiones. Yo ya estaba muy acostumbrada a ese entrenador y quería cambiar. Como Pep Guardiola, que cada 3 años cambia de equipo, aunque las cosas vayan bien, pues yo decidí coger un entrenador, en este caso del País Vasco, me enseñó muchísimas cosas y luego cambié a otro entrenador catalán, ¿no? Y ganamos la Ultra Trail del Mont Blanc. Y bueno, siempre me gusta decir que de todos aprendo mucho y que gracias a estos cambios voy mejorando, ¿no? Como corredora. Sobre todo es importante ya a nuestra edad y con la experiencia que tenemos buscar motivaciones, ¿no? Y nuevos retos, ¿no? Bueno, pues seguro que irá bien y, veremos. Y vamos, ya te veremos. ¿Estás ahora la número 1 aún? No, estamos pareja número 3. Bueno, estás ahí en el podio, ¿eh? Sí, lo tenemos complicado este año, la verdad que prácticamente se tendría que dar todo demasiado bien. Pero bueno, lo importante nosotros ahora es reencontrarnos, volver a buscar el buen feeling que teníamos y ya enfocar casi de cara al año que viene, ¿no? Empezar a tope. ¿Qué te gustan más, los torneos indoor o outdoor? ¿Eres más de jugar dentro o fuera? Me encanta entrenar outdoor, la sensación del aire libre, sobre todo en verano y eso, pero a la hora de competir, indoor.
porque al final las condiciones son estáticas, estables, lo controlas todo, entre comillas, y jugar al aire libre, pues al final hay muchos factores que te pueden influir, el sol, siempre hace un poco de viento. Afecta al juego. Claro. Sí. Pierdes el timing muchas veces de la bola también, porque como se mueve, entonces... Me han comentado que es diferente jugar, por ejemplo, a cota cero, que no en lugares donde juegas en altitud, ¿no? La bola va más lenta, quizás en Sudamérica o a 3.000 metros de altura. No, a 3.000 metros la bola la tocas y se te va fuera del club. No, aquí, bueno, de hecho que estuve entrenando ahora unos días en Madrid, que son 600 metros de diferencia, y se nota un montón. La bola en Madrid sale mucho más, sí, va todo como mucho más rápido. Wow, esto se aprecia seguramente a los grandes jugadores, bueno, vosotros también cuando tenéis carreras... Bueno, sí, claro, afecta mucho en la respiración. Etcétera. Bueno, yo he estado mucho en tus tierras, en Gran Canaria, para mí es uno de los lugares preferidos. ¿Ah, sí? He corrido la Transgran Canaria muchísimas veces, creo que la he ganado 3 veces o 2 o 3 veces, no sé, pierdo. Ostras, ¿qué? Y para mí, bueno, llegas arriba del todo, Roquenublo, desde la parte más alta de la isla, y ahí estás a 2.000 y pico, pero bueno, sales de cota cero y lo notas, ¿no? A partir de 2.000. Luego te haré algunas preguntitas de tu isla, porque la adoro. Me gustaría saber si conoces a lugares por donde Seguro que tú conoces más lugares que yo, seguro. Conozco mejor la isla desde dentro, sus rincones más apartados. Porque, seguramente. Sí, salimos desde nivel del mar y vamos a Artenara, a Roquenublo, bueno, ahora pierdo ya a Tejeda, claro. Has estado en Tejeda, sí, es muy bonito. Y bueno, bien. Buena gente, en las Canarias, muy buena gente. Yo soy una enamorada de Lanzarote. ¿Sí? Ostras. Sí. De hecho, me encantaría recorrer la isla en bici. En bicicleta, ¿eh? Me molaría muchísimo. Pues ojo con el viento, porque cuando te da de cara no te mueves, te lo digo. Pero luego cuando te da de espalda lo flipas. Sí, he estado ahí. ¿Lo has hecho tú? Sí, he estado ahí hay una Ironman muy famosa y he estado en bicicleta y he recorrido toda la isla. Es preciosa, sí. No hay una sola sombra, por eso no hay sombras en Lanzarote, pero es fantástica la isla. Qué bien. ¿Cuál es tu isla preferida? Vaya, que estamos. Lanzarote, sí. Bueno, sí. Aparte de Gran Canaria. Bueno, a ver, me van a matar, ¿eh? Gran Canaria. Es que pensaba en el Hierro, pensaba en La Gomera, yo no he estado nunca en el Hierro, me han dicho que es preciosa. Cada isla tiene su encanto. Sí. Son muy diferentes todas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero si tengo que escoger una, Lanzarote. Lanzarote. Yo he corrido también en La Palma, en la isla de La Palma, en Gran Canaria, y bueno, ganas de repetir, seguro. A ver si este tobillo izquierdo pues se nos porta bien el otro. A ver, ¿qué más? Muchas cosas tenemos, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo porque estamos muy a gusto. ¿En competición tienes alguna manía, alguna cosita que haces antes, después? Yo soy más de rutinas, no soy muy maniática, pero sí que tengo, bueno, yo creo que como todos los deportistas, ¿no? Somos muy metódicos. Pero es que entro con la pierna derecha a la pista, la primera vez que entro con la pierna derecha, ya luego ya durante el partido ya ni me acuerdo. Pero esa primera entrada... Es que ves a Rafa Nadal hacer tantos gestos y tantas cosas con las botellas y digo... Y luego el banquillo, que me gusta el derecho también del árbitro. Eso no lo digas porque te lo van a quitar. Sí, hay algunas ya que yo creo que ya lo tienen y entonces van rápido para quitármelo. Bueno. Oye, ¿tú qué tienes alguna manía? Yo sí tengo manías. Bueno, no, la verdad es que no. No sé con qué pie comienzo las carreras, empiezo. ¿Qué va? No sé, no tengo manías, no. Me dicen amigas que siempre en la línea de salida tengo la misma pose siempre. ¿Ah, sí? Pero es instintiva, no sé, pongo las manos así, me pongo muy seria. Soy una persona que me gusta mucho reír, pero cuando compito estoy seria. ¿Ah, sí? Y me dicen, tía, ríete un poco. Bueno, sí, a mí me dicen que soy súper borde, porque me ven tan seria en la pista, digo, pero es que en la pista me transformo. Y luego nos encontramos fotógrafos y no me río. Hay otras que lo saben hacer mejor que yo, que tampoco se ríen porque no es para reírse. Hombre. Estar ahí corriendo 170 kilómetros. Y luego hay competidoras que saben quedar bien, delante de las... Sí, cuando vienen la cámara
cámara se ríen. Luego ya ponen la cara que... Pero yo no Luego hago ni el lloran, esfuerzo. ¿no? Cuando les pasa por el lado. Sí, es terrible. Bueno, soy muy natural. Si estoy bien me río, pero si normalmente que estoy más jodida, pues no me río. Ya nos reiremos después. Sí. ¿A un niño qué le recomendarías? A ver, ¿las ultratrails o el pádel? No, esta no era la pregunta. Era ¿el tenis o el pádel? ¿Con qué debería empezar un niño? Yo con lo que le apetezca. Con que, claro, eso seguro. Pero, a ver, por ejemplo, a mis hijos, yo creo que le diría tenis, porque Tenis. me haría ilusión que Claro. jugaran al tenis. A nivel profesional no, ¿eh? No. No me haría ninguna ilusión No. que jugaran. pero sí, que jueguen, que sepan darle y luego ya tienen tiempo ya Claro. de hecho, es meterse al pádel, sí. La un transición primo hermano, es facilita. que corran un poco, ¿no? Con Sí. el tenis que corres más y luego... Pero bueno, cada vez hay más especificación en el pádel, Cada ¿no? vez empiezan antes los Sí. niños, sí, sí, desde los 5 años están pegándole ya en Bueno, de las hecho, escuelas y todo cada vez. Es un deporte muy joven, Sí. muy... Yo no, el pádel hace relativamente poco, Pues ¿no? Que para mí 30, no creo que llegue a 30 años aquí en España. pues ya es bastante. Le tenemos que preguntar a Aznar cuando Aznar No lo seguía yo. empezó con el pádel. Seguía más a lo Pujol. puso de moda. Sí, 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 es verdad. ¿Ves? En esto aún le tendremos que dar las gracias, ¿no? Por poner al menos de moda el pádel. Y el esquí de fondo. Bueno, muy bien. Ya hemos dicho, eres nacida en Gran Canaria, para mí la isla bonita, ¿no? Dicen que es La Palma, pero... La Palma, la isla bonita. Pero para mí Gran Canaria la llevo en el corazón. ¿Hay más oportunidades aquí o en otros sitios para jugar a pádel? Pues mira, yo te diría en Madrid hay mucho pádel, en Barcelona hay muchísimo pádel, el circuito, para empezar, yo por ejemplo me empecé a jugar a pádel con el circuito catalán, que me ayudó un montón, la verdad que está súper bien montado. Y la realidad es que allí en la isla pues tenemos un gran hándicap, que es la distancia. Y las curvas. Las curvas, sí, totalmente. Pero los buenos estáis aquí en Cataluña. Yo en su momento me tuve que venir con 18 años por el tenis porque realmente lo tenía muy complicado desde allí a nivel de competitividad, ¿no? Logística. Sí, la logística era un show. ¿Te viniste en Cataluña? Me vine a los 18 años y estuve en el CAR 5 años y ya me quedé. Está bien el CAR, ¿eh? Llevo Buenas instalaciones. Sí, súper bien. La verdad que cuidan estuve muy cómoda ahí. Es otra cosita que tenemos en común, que en el CAR nos han tratado muy bien. Sí. Y la verdad es que es como una segunda casa para muchos deportistas de este país, ¿eh? Sí, sí, la verdad que yo, bueno, aparte, muchas de mis mejores amigas las conservo de ahí del CAR. Qué bien. Sí. Estabas en el tenis, ¿no? ¿Por esto? Sí, en el sí, CAR? sí. Tenis. Oye, Marta, cuando acabes tu carrera profesional, ¿te quieres dedicar vinculada en el pádel como entrenadora? Veo que has creado un centro aquí en Vic. ¿Qué tienes pensado? Pues la verdad que desde un principio, desde que me metí en el pádel, lo compaginaba con clases, me saqué el título de monitora y siempre me ha gustado el hecho de enseñar y todo eso. Entonces lo he compaginado a día de hoy, de hecho todavía sigo dando clases, no muchas porque estoy más enfocada a entrenar y todo eso. Pero sí que me encanta y el hecho pues de tener el club de Augusta y este recientemente, ¿no? Que tienes dos clubs, uno en Barcelona. Sí, en Sant Cugat. En Sant Cugat. Y uno en Vic. Sí, y ahora uno en Vic, que llevamos muy poco. Pues está muy chulo, y la verdad que sí, ¿te gusta? Sí, sí, es acogedor. Pues bueno, en principio eso es un poco donde me veo en el futuro, ¿no? Un poco tanto vinculada a entrenar, ¿no? Claro. Y a enseñar a los chavalines, como pues todo lo que es la gestión de los clubes. Qué bien, pues bueno. Tú de todo, ¿no? Porque es yo hago un poco de todo. Madre mía. Sí, mi madre bombera, me dice... mozo, sí. Yo he flipado, Empecé ¿Madre? En los Mossos, salté a los bomberos, luego tuve que pedirme una excedencia para poder viajar por todo el mundo, corriendo carreras por montaña. Bueno, ahora estoy en el Parlamento. Bueno, mi madre me dice, niña, a ver si dejas algo para la próxima vida, tía. Sí, ¿no?
Sí, no te hagas. Retos continuos, ¿no? Sí. Tú haces una cosa y necesitas hacer otra. Soy una persona que me gusta mucho vivir las etapas y muy intensamente, pero las quemo también muy rápidamente y luego digo, ¡guau! ¿Qué hago? Y me van saliendo cositas y voy probando. Y es divertido, la verdad, porque Hombre, bueno... aburrirte no te aburres. No me aburro, la verdad. Me aburre mucho más correr una carrera de 170 kilómetros, que no pasa, que mi vida personal, la verdad. Qué bueno. Sí, bueno, y ahora también a ver qué pasará, porque estoy en un proceso de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Ah, sí? Sí. Miedo me das. Miedo me das. No, yo tengo mucha imaginación, algo saldrá. Mis hijos ya están temblando, Sí. De mamá, ¿y ahora qué quieres hacer? Ahora dicen que me haga entrenadora de, guía de montaña. Mamá, tú tienes que ser guía de montaña, que te gusta mucho el monte. Y los niños también estoy estudiando. ¿Ah, sí? Sí. Los niños tuyos aman la montaña, ¿no? ¿También? Aman la montaña, aman el deporte, ¿Sí? todo en general, pero yo no los aprieto mucho, porque yo de pequeña me gustaba mucho jugar a la pelota, a fútbol, a básquet. Y nadie me dijo que tenía que correr, y esto para mí fue muy importante, ¿no? Que nadie me pusiera una obligación encima, por eso los dejo hacer. Y luego cuando voy a escalar, ellos se escalan, pero ¿sí? cuando no quieren hacer cabañas, pues que hagan cabañas. Correr no los he hecho correr porque creo que es muy duro, ¿no? Venga, niños, a correr. Si no hay una pelota detrás, ¿qué vas a...? Claro. Pero bueno, se lo pasan bien. Son pequeños. Nos lo pasamos bien. Mira, este fin de semana subimos al Roc Turó, que es una cima de casi 2.000 metros en el Berguedà, y fue divertido, ¿no? Y ¿Cuál es tu carrera favorita? Mi carrera preferida, qué buena pregunta. Bueno, están tres carreras. La primera es la Ultra Pirineo, que es la de casa, que es donde yo empecé a correr carreras de larga distancia. Luego está la carrera que es como el campeonato del mundo, que es la Ultra Trail del Mont Blanc, que es una carrera de 170 kilómetros, que da toda la vuelta al Mont Blanc. Y luego está Transgran Canaria. ¿Y ha ganado todas? Sí, varias veces, ¿no? Alguna costó más que otra, pero sí, el sueño era ganar la Ultra del Mont Blanc, la gané en 2017. Qué bien. Caballs del Bien la he ganado 4 veces y la tuya, la de tu casa, también 3 veces. Qué bien. Sí, son carreras pues que las llevo en el corazón y quién sabe, ¿no? No sé, están ahí. Están ahí. Sí, para la próxima vida, ¿eh? No, yo te veo a ti que... A ver, Marta, para esta. Tenemos también otra cosa en común, tenemos muchas cosas en común, ¿eh? Me han dicho que te gusta mucho viajar. Me encanta viajar, sí. He viajado mucho más por trabajo que por placer, me gusta más por placer que por trabajo. Sí, a mí también. Sí, porque no lo disfrutas. No ves mucho más allá de... No, aparte yo era de las que no hacía nada más, o sea, me enfocaba en la competición, en descansar y pocas visitas. Entonces, pues ahora que puedo, que tengo más tiempo, pues... Qué bien. ¿Algún país que hayas ido y que has dicho, este es el...? Australia, me encanta. Australia. Sí. He competido yo en Australia, ¿ves? ¿Sí? ¿Dónde es? Yo competí en las Blue Mountains, que están a 2 horas en tren de Sydney. Me encanta Sydney. Ahí había las 3 Marías, fue una carrera relativamente corta, 100 kilómetros, pero bien. Y luego he estado en Nueva Zelanda, que para mí es el país más chulo que he visitado en mi vida. Sí. Y bueno, ¿algún viaje pendiente que tengas? Muchos. Nueva Zelanda, por ejemplo, no. Es precioso. No he estado. ¿Nepal te gustaría ir? Argentina tampoco he estado, que me gustaría ir. Tampoco. Aparte, en el panel estamos rodeados de argentinos y tengo que conocerlo. He seguido algunos torneos, tengo una amiga, Sara Pujals, que es mi amiga y desde aquí la saludo si nos está viendo, a la Sara, que jugaste el año pasado con ella, que fue la primera vez que te vi, digo, wow, qué jugadora, ¿no? Hicimos buen papel, ¿eh? Sí. Oye, la pregunta del millón, a ver, si tuvieras una Marco Polo todo el fin de semana para ti, ¿dónde irías? Va. Pues yo creo que a conocer los Alpes, que no lo conozco. ¡Ah, qué bien! A conocer los Alpes. ¿Me lo recomiendas o no? Sí, te recomiendo toda la zona de Chamonix, te recomiendo Suiza y sobre todo, ¿sabes dónde me gusta mucho ir? Y en Marco Polo he estado y lo he disfrutado muchísimo, en las Dolomitas, en Italia, en el norte de Italia. ¿Ah, sí? Está cerquita de los Alpes. Precioso. Ostras, pues ya me pasarás la ruta. Sí, a mí que me gusta la escalada, las ferratas, la bicicleta. Yo he de decirte que yo soy más de playa que de montaña. ¿Sí? Sí, Yo no soy mucho de playa, buena isleña,
Ah, claro. ¿Algún lugar aquí en Cataluña que digas, no he estado y me gustaría? Yo te puedo recomendar algo, ¿eh? Cap de Creus, ¿has estado en el Cap de Creus? Cap de Creus, La Costa Brava. Costa Brava he estado, pues pero... el Cap de Creus, el Alt Empordà, arriba del todo, ahí... pues no he llegado tan lejos. Pues ahí hay unas puestas de sol, se llama, ¿sí? Puestas de sol preciosas. Ah, pues mira. Como las que puedes ver en el Roque Nublo de Gran Canaria, pues las verás con tu Marco Polo en el Cap de Creus, pues seguro. ¿Sabéis que yo también he jugado al pádel? Sí. Fue con Sara, con mi amiga. Y bueno, Sara me ha dicho que tú eres muy competitiva, pero yo también lo soy. Sí, ya me imagino. Y a ver, a mí me gustaría hacer un partidito contigo, a ver cómo tú con Serena, pues lo harás ahora con Nuria. ¿Pero tú quieres ganar o quieres perder? A Sara le metí algún punto, a ver si te puedo yo meter alguno. Pues oye, venga, va. Vamos. Vinga, sí? Sí. Doncs ara us deixem unes imatges d'aquest partidet que tenim preparat per vosaltres i a veure si aquest punt és factible, ja ho veurem. Com lo ves? Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Pero no te dejes ganar, ¿eh? Jo, mentrestant, me'n vaig als vestuaris, però us deixo amb un vídeo de l'oferta de la setmana que ens presentarà el nostre assessor comercial, l'Àlex Cruz. Els nous models de la classe A de Mercedes-Benz representen el punt d'entrada ideal al món de AMG, com és el cas d'aquest A35 AMG. Jo sóc l'Àlex Cruz, assessor comercial de vehicles d'ocasió, i avui us presentaré l'oferta de la setmana. Aquest espectacular A35 AMG compta amb tracció integral 4MATIC, un motor de 306 cavalls i amb tan sols 16.000 quilòmetres. El vehicle té un completíssim equipament. Pintura gris muntanya metal·litzada en seients de cuir vermells. Paquet Premium Plus amb sostre, multibeam LED o seients elèctrics en funció de memòria. Paquet Night, paquet d'assistència a la conducció amb tots els sistemes de seguretats possibles, com el control d'angle mort, assistent de frenada actiu o Distronic Plus, entre d'altres. Equip de Software Master, paquet d'integració smartphone amb Apple CarPlay o Android Auto, i molts extras més. Increïble, veritat? Doncs aquesta oportunitat única té un descompte d'un 20%. No deixeu escapar aquesta oferta. Moltes gràcies. Jo marxo a recollir la meva Marco Polo. Recordeu que tenim en marxa el sorteig d'una jaqueta Stern Motor. Qui contesti la pregunta del programa d'avui, on ha nascut la Marta Marrero. I ara us deixo amb un vídeo del nostre Product Expert que ens explicarà tots els detalls del nou GLA híbrid. Hola Núria, soc la Sílvia, Product Expert a Stern Motor. I avui toca parlar del nou i més eficient Mercedes GLA, el GLA 250e. Nomenclatura que fa al·lusió a la gamma EcoPower, la nova versió híbrida endollable que, com passa amb els classe A i els classe B 250e, lluirà el segell mediambiental 0 de la DGT. El nou Mercedes GLA té una estètica renovada i un interior completament nou que compta amb grans novetats tecnològiques on destaca el ja conegut sistema M-Books i que et faran gaudir d'una manera molt especial de l'experiència de conducció. Hey Mercedes. Sí. Búscame una estación de carga cercana.
He encontrado estos resultados. ¿Qué registro debo seleccionar? En aquest vehicle comptem amb el millor dels dos mons, un motor tèrmic i un motor elèctric amb 77 km d'autonomia. Funciona de manera conjunta, però també pot funcionar de manera independent en funció del programa de conducció que seleccionem. A més, et pots aprofitar de les avantatges de l'etiqueta 0, mencionada anteriorment, com descomptes als peatges o la zona blava, entre altres. Ja parlant de xifres, aquest GLA 250e està compost per un motor de combustió de 160 cavalls combinat amb un elèctric de 75 kW per a generar una potència conjunta de 218 cavalls. Per carregar la bateria, el GLA 250e comptarà amb diferents opcions, variant així el temps de càrrega. Amb corrent altern podem carregar-lo en un wallbox de 7,4 kW de potència en 1 hora i 45 minuts i que, per cert, la instal·lació i el mural de càrrega al vostre garatge, ja sigui propi o comunitari, ara està bonificat i s'inclou en el vehicle de manera totalment gratuïta, mentre que en un mural de càrrega de corrent continu, la bateria pot carregar-se fins al 80% en uns 25 minuts. Esperem que us hagi encantat aquest nou GLA híbrid i us convidem a sol·licitar la vostra prova de conducció. Moltes gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat i tornem ben aviat amb nous continguts. Una forta abraçada i, sobretot, cuideu-vos.